Vamos a seguir entonces, ahora es el turno de la doctora Marcela Babbio, de la Facultad de Ingeniería, que nos hablará de desarrollo de prototipo autónomo para obtención de agua segura en zonas rurales del Partido de La Barría. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Cómo andan? Díganme si pueden ver la presentación. Sí, Marce, se ve. Perfecto. Bueno, les voy a contar un poquito a partir de este PIO, que se llama justamente Desarrollo Prototipo Autónomo para obtención de agua segura en zonas rurales del Partido de La Barría, del cual fui la directora, conjuntamente con un montón de docentes de la Facultad de Ingeniería de La Barría, de la Facultad de Ciencias Humanas, la Facultad de Ciencias Exactas y como institución vinculante la cooperativa eléctrica de la localidad de Olavarría, pero no con la parte de electricidad, sino con la parte de obras sanitarias, que es la que provee el agua acá en el partido de Olavarría. Les cuento un poquito primero cómo es el tema del agua en las localidades que vamos a analizar. El objetivo es el mismo que el título: teníamos que diseñar, construir y evaluar un prototipo que sea autónomo, pensando en que las localidades rurales muchas veces no tienen electricidad, y con ese prototipo teníamos que hacer el tratamiento de las aguas, que generalmente en las zonas rurales es proveniente de los pozos, es decir, es de origen subterráneo. A partir de un análisis en conjunto, ¿no?, con Copelectric, Copelectric tiene en lo que vendría a ser la localidad de Espigas una planta de tratamiento de agua a partir de ósmosis inversa, pero en la localidad de Recalde, toda la localidad no tiene una red de agua, por lo tanto no tienen acceso más que a través del origen subterráneo. La idea de este proyecto entonces fue relevar, ¿sí?, algunos pozos de las localidades de Espiga y de la localidad de Recalde. En realidad, cuando nosotros analizamos en general los problemas de agua que había en nuestra zona y en las localidades aledañas, uno de los que surgió en la bibliografía obviamente fue el problema del arsénico. Básicamente nosotros lo que hicimos fue extraer, ¿sí?, agua de pozos de Recalde y 2 pozos de Espigas. Acuérdense que Espigas sí tiene una planta depuradora de agua, pero las familias que viven en las zonas rurales, y es mucho, no tienen acceso a esa agua. Analizamos las aguas de Recalde y de Espigas, de 2 pozos distintos, y los parámetros fisicoquímicos en general dieron acordes con la normativa provincial. No así con la normativa de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Pero hay uno de los pozos de Espiga que no solamente no respeta las normativas de la Organización Mundial de la Salud para arsénico. Según la Organización Mundial de la Salud, el arsénico debe estar en un contenido no mayor a 0,01 miligramos por mililitro, ¿sí?, de agua. Fíjense que ninguna de las tres muestras de agua analizada cumplen con esa normativa, pero la provincia tiene una legislación que indica que el arsénico como máximo en agua debe ser de 0,05 miligramos por litro. Es evidente que en el pozo de Recalde y en el pozo de Espigas Espigas 1 cumple con la normativa vigente en la provincia, pero el pozo de Espigas 2 casi duplica, ¿sí?, el contenido de arsénico en lo que vendría a ser la normativa provincial. Partiendo de esto y de que no solamente en estos pozos pueden llegar a haber algún tipo de contaminantes inorgánicos, sino también puede haber contaminantes como materia orgánica disuelta o bacterias que se pueden ir generando en la acumulación de agua, por ejemplo, nosotros diseñamos en principio el módulo de tanque que teníamos que construir en función de los resultados obtenidos por la caracterización físico-química. El tanque que se va a construir, en realidad se construyó, fue un tanque de 60 litros de PVC. En realidad se compró, hubo que hacerle algunos arreglos, porque el tanque, no sé si ven que estoy con el cursor en el lado derecho, tiene una entrada superior. De acuerdo a los módulos que nosotros diseñamos, la entrada superior no nos convenía. Tuvimos que cortar el tanque aproximadamente a 15 centímetros desde su boca superior.
Lo elegimos como tanque cónico porque si hay algún desecho, preferimos que justamente todo lo que sea precipitado de partículas quede en el fondo y la extracción de agua se haga al menos a 15 centímetros del fondo del tanque. El primer módulo que consta de este que tenemos acá, este módulo fue analizado en realidad a través de dos dispositivos distintos o dos submódulos. Para retener arsénico, uno de los materiales conocidos y uno de los elementos conocidos es el hierro, forman óxidos de hierro o arseniatos, ¿sí? Entonces, eso precipita, queda atrapado en redes y se separa de lo que vendría a ser el agua que sigue su curso. Entonces, propusimos dos tipos de submódulos para este módulo. Evaluamos un dispositivo 1, donde esto lo hicimos a escala piloto, primero antes de ponerlo en el dispositivo. Con una bomba entrábamos el agua, obviamente usamos el agua de peor calidad, o sea, el del Pozo de Espigas 2. Entraba el agua por una bomba, esta bomba podía ser regular, el caudal, y adentro de unos prismas rectangulares, estos que figuran acá dentro del módulo 1, colocamos hierro. El hierro muchas veces se agrega como solución. Nosotros lo que elegimos fue seleccionar un material que contenga hierro y para eso utilizamos la lana de acero comercial. Acá van a ver en la primera gráfica que tienen dos diferencias de color, en realidad dos alturas diferentes, porque utilizamos dos tipos de lana comercial. Una lana comercial que es la famosa virulana, ¿sí? Que nosotros utilizamos para limpiar, por ejemplo, y otra lana comercial que es un poco más gruesa, que es la que usan los pintores, los albañiles, para cepillar, rasquetear y todo eso. Analizamos con dos alturas distintas de ambas lanas comerciales, con solo una lana comercial o con solo otra lana comercial. En el otro dispositivo hacíamos lo mismo, hacíamos pasar el agua y medíamos a la salida cuáles eran los contenidos de los parámetros que queríamos analizar, ¿no? En este caso, el principal para nosotros era el arsénico. En este caso utilizamos unas mangueras rellenas, ¿sí? Tipo lecho, rellenas de la misma lana comercial finita o la lana comercial de tipo más grueso. Los parámetros analizados, los resultados obtenidos están todos expresados en esta tabla, pero rápidamente les cuento que el ensayo 7 con este dispositivo fue el que, si bien no es el que tiene el mayor porcentaje de remoción de arsénico, ¿sí? Tiene un buen porcentaje de remoción de arsénico, pero además de eso, tiene, si ustedes se fijan, el hierro total disuelto en todo el resto de los ensayos es alto. Eso implica que va a generar mucho óxido de hierro, voy a tener dando vuelta en la solución, se puede ver en los colores también de las distintas aguas, y además, ¿sí? Tiene un buen contenido de hierro más 2. ¿Por qué es importante el hierro más 2? Porque en el segundo módulo, y ahora se lo explico un ratitito más abajo, en el segundo módulo ese hierro más 2 es necesario para, por ejemplo, degradar materia orgánica que pueden llegar a contener las aguas. En este caso no la tuvimos, pero sí pensamos en distintos tipos de agua y tratar de atacar todas las posibilidades de contaminación. En función de esto, entonces, elegimos el tipo de módulo, ¿sí? De rebalse. Estos son módulos asociados, el agua entra por acá, llena, ¿sí? Este primer submódulo, llena el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, vuelca en una bandeja y acá tenemos un segundo módulo. Este segundo módulo es una pastilla, ¿sí? De dolomitas de la zona. Nada más que eso. ¿Cuál es el objetivo de esta pastilla que tenemos acá? El objetivo de esta pastilla es retener flúor. Es muy posible que el arsénico venga de la mano con el flúor en las aguas, ¿sí? Siempre que hay un alto contenido de arsénico, suele haber un alto contenido de flúor. No fue el caso, no fue este el caso. Los parámetros de flúor eran adecuados a la normativa provincial, ¿sí? Y al código alimentario. Pero bueno, previendo, ¿sí? Y teniendo obviamente dolomita en la zona, hicimos una pastilla para retener flúor, con un alto contenido también de porcentaje de remoción de flúor. Posteriormente a este circuito aparecen lo que nosotros denominamos como el circuito de las lámparas LED. LED y de tipo UV.
¿Por qué necesitamos que sean LED UV? En el primer módulo hacemos remoción de arsénico, una pequeña remoción de flúor en el módulo 2. Este módulo 3 tiene como objetivo eliminar materia orgánica y eliminar, en el caso de que haya un alto contenido de unidades de colonia de bacterias, eliminar, ¿sí?, colonias de bacterias. Las lámparas UV seleccionadas tienen una banda de absorción entre 275 y 285 nanómetros, ayudan, ¿sí?, a la degradación de materia orgánica. La verdad que las aguas que obtuvimos de los 3 pozos tienen poco contenido de materia orgánica. Evidentemente los pozos son bastante profundos y no están demasiado contaminados en ese sentido. Los LED que se utilizaron fueron 10, los tuvimos que comprar en el exterior, ese fue una de las mayores complicaciones que tuvimos. No había del tamaño adecuado y la cantidad que necesitábamos con el ancho de banda que necesitábamos, y entonces tuvimos que comprarlo en el exterior. Eso fue lo que encareció todo el prototipo, la mayor parte del prototipo. Se compraron 10 LEDs, de acuerdo obviamente a toda la información del fabricante. Se determinó que el voltaje óptimo de funcionamiento de los LED era de 6 voltios. Se hizo un circuito en paralelo, de manera tal, porque nosotros tenemos que pensar que esto tiene que proporcionarle agua segura a una familia, por ejemplo, ¿sí? Aproximadamente 40 litros consume una familia por día. Entonces dijimos, bueno, si uno de los LEDs se quema, que sigan funcionando al menos, ¿sí?, el resto, porque si no, teníamos que perder, si poníamos circuitos en serie, donde se rompe uno, sabemos que no funciona el resto. Entonces se armaron circuitos justamente en paralelo. Además también era una recomendación del fabricante. Si ustedes pueden ver acá, este es el tanque, ¿sí?, que está cortado en esta posición, y estos son los LED que nosotros los fuimos subiendo y bajando para poder determinar cuánto de alguna manera penetraba, ¿sí?, la radiación UV dentro de lo que vendría a ser el agua. Se hicieron ensayos de actinometría, ¿sí?, para determinar justamente cantidad de fotones, bueno, por ahí un ensayo químico que hacemos nosotros, ayudado por los físicos también. Lo que hicimos fue determinar justamente a qué altura colocar de la máxima capacidad de agua que tenía este tanque, ¿sí?, o de lo que nosotros necesitábamos para una familia, que eran los 40 litros. No son muy penetrantes los LEDs, eso los físicos nos lo habían advertido, por lo tanto, como máximo 1 o 2 centímetros por encima, ¿sí?, del agua que teníamos acá, y no penetran más allá de aproximadamente 1 centímetro, ¿sí?, de penetración tienen como para poder actuar justamente en las técnicas de oxidación de materia orgánica o, básicamente, como nosotros lo queríamos, como bactericida. Sí tienen una buena distribución, ¿sí? Los chicos electromecánicos se encargaron justamente de hacer una distribución para cubrir la mayor cantidad de superficie de agua posible, pero al tener baja penetración tuvimos que desdoblar todo lo que vendría a ser el circuito. Se mejora con agitación, ¿sí? El tanque no es agitado, pero como el agua va cayendo, ya genera, ¿sí?, un proceso de convección, de manera tal que se puede ir agitando naturalmente a medida que el agua va cayendo hacia el tanque. Obviamente no se ve acá, pero esto tiene una mueca para que caiga, ¿sí?, el agua por el costadito. Por último, y no menos importante, porque había que cerrar absolutamente todo lo que teníamos analizado desde la química y desde la física, los circuitos eléctricos, teníamos que hacer que esto fuera autónomo. Autónomo en 2 sentidos. Autónomo en el sentido eléctrico, es decir, que no necesitara estar conectado a una red eléctrica, pero también autónomo en su funcionamiento, es decir, que no fuera necesario que el usuario de este dispositivo tuviera que encenderlo o apagarlo. Entonces, se diseñó, ¿sí?, todo lo que es el diagrama de flujo y la lógica de control. En realidad esto lleva 2 sensores, ¿sí?, un sensor a los 18 litros, un sensor a los 16 litros, por encima de los 18.
Tiene una electroválvula de vertido, o sea, una electroválvula por donde sale el agua segura. Tiene otra electroválvula de entrada, ¿sí? Que es por donde entra el agua del pozo. Este tipo de tanque está pensado para anexar al tanque que tienen en los domicilios en las zonas rurales. Si no, se puede utilizar siempre y cuando acá se ponga una valvulita previa de regulación de flujo, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros habíamos determinado anteriormente cuál tenía que ser el flujo de entrada, ¿sí? A este módulo para una correcta eliminación de arsénico. A partir del análisis y de los cálculos energéticos, de las electroválvulas, del funcionamiento de los sensores, del controlador principal, que además tiene una interfaz al usuario que le va indicando si está lleno o no está lleno, solamente para saber, ¿sí? Porque en realidad está todo automatizado. Se determinó que la energía, ¿sí?, necesaria iba a ser proporcionada a partir de un panel solar. Las estimaciones fueron realizadas en función de 40 litros de agua por día, ¿sí?, y al menos una independencia de 4 días. Todos los cálculos fueron realizados para este tipo de funcionamiento. Entonces, se determinó y se compró el panel solar, el regulador de tensión, una batería de 12 voltios 25 ampere-hora, la fuente de alimentación de 6 voltios, el controlador, las electroválvulas, los VLEDs, los sensores de nivel. Hicieron los chicos de programación todo lo que es la lógica del control. De abrir cuando esta válvula, cuando esto esté totalmente vacío, ¿sí?, empieza a entrar agua por acá, pero solamente hasta que se llenan 18 litros, ¿sí?, dejando 2 litros de margen por acá arriba. Siempre acuérdense que tenemos que tener como mínimo, ¿sí?, o como máximo 2 centímetros de la distancia de los LEDs. Se llena la mitad del tanque, se lleva a cabo todo el proceso, con el tiempo que tiene que llevarse a cabo este proceso, y recién ahí se puede abrir, cuando este sensor marca que está lleno, el segundo sensor, la segunda válvula de entrada abre otra vez para poder completar el ciclo de esta manera. En realidad no llegamos a los 40 litros por día, pero sí llegamos a un proceso de 38 litros por día de agua segura, y la autonomía nos dio 3,77 en funcionamiento, ¿sí? Entre 3 y 4 días si hablamos de condiciones de nubosidad total, es decir, se cargó la batería y la batería alcanza para tener 38 litros por día si está nublado, ¿tá?, durante 4 días. Pudimos en realidad decir, ¿sí?, que hay algunas mejoras para hacerle. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que acá había un módulo, ¿sí?, lo que antes habíamos denominado módulo 2, que tenía dolomitas de la zona? Bueno, ahora se está haciendo actualmente un proyecto final de carrera con dolomitas calcinadas para ver si mejoramos, ¿sí?, la retención de flúor en las dolomitas. Nos quedó algo pendiente y es hacer el manual del usuario. Tenemos todo analizado, cada cuánto hay que reponer la lana de acero, cuántos gramos hay que sacar, cuántos gramos hay que reponer, cada cuánto hay que vaciar el depósito por el extremo inferior, no por donde sale el agua, para limpiar el tanque, pero la verdad no lo terminamos de escribir. Y por último, lo único que nos quedaría es asociarlo a un tanque, es decir, ir al lugar donde tenemos que asociarlo al tanque, es decir, ir al pozo de Espigas 2 y colocarlo. En realidad, nosotros hicimos el informe técnico para Copelectric, a Copelectric le encantó, pero cuando le dijimos que el monto del dispositivo completo, pero con paneles solares inclusive, ¿no? Estoy hablando a precio fines de 2018, mediados de 2019 eran. Era algo así de 45.000 pesos. Todo el dispositivo, incluido el panel solar, el regulador, todo, completito, 45.000 pesos. Debo decir que en ese momento nos dijeron que era muy caro, que les parecía bien, y nos dieron vía libre que si nosotros queríamos instalarlo en algún lado, ellos no iban a tener inconveniente.
Una de las cosas que sí quiero destacar a partir de este proyecto, en nuestra institución tenemos un laboratorio de servicios químicos y ambientales, donde se encontraba un espectrofotómetro de absorción atómica. Con la capacidad, tenía lámparas para medir plomo, arsénico, cadmio, ¿sí? Metales pesados. Nunca se había puesto a punto la técnica, ¿sí? Para la medición de arsénico. Entonces nosotros en primera instancia todas las medidas de arsénico las contratamos afuera, ¿sí? Como servicio externo. Mientras nosotros íbamos desarrollando, ¿sí? Todo el prototipo, paralelamente se fue poniendo a punto, junto con la técnica del laboratorio, se fue poniendo a punto la medición de arsénico a través de espectrofotometría de absorción atómica, y hoy en día está disponible ese servicio dentro de la institución. Y bueno, básicamente era lo que tenía para contarles. Háganme preguntas, tengo un montón de cosas para decir, pero bueno, es un tiempo corto y no sé cómo estoy con el libro.